Patio de Letras con Guillermo Maquiavelo. Grabando, ya estamos grabando ya. Mateo, ¿cómo estás? Bienvenido. Gracias, Guille, ¿cómo estás? Bien, bien, buenísimo. Bien, estamos acá en Patio de Letras. Soy Guillermo Maquiavelo. Voy a presentar a mi invitado el día de hoy, Mateo Chiarella, director de teatro. Él es dramaturgo, músico, musicólogo, tiene un magíster en musicología y es docente de la Universidad Católica. Tiene más de 30 obras de guiones originales y adaptaciones teatrales, destacado también en el teatro musical y forma parte de la dinastía teatral de la familia Chiarella, bueno, Chiarella Viale. Continúa su legado con Arangua Asociación Cultural, de la cual, bueno, de Arangua Teatro soy egresado, así que también, y un gran amigo, Mateo. Así que estamos acá en confianza para hablar de tu proyecto La Coupé y de otras cositas que vayan saliendo. Buenísimo, gracias por la invitación, Guille. Excelente. Bueno, la primera pregunta es, digamos, es un poco personal en relación a cuál es tu relación con el libro, con la lectura. ¿Cómo te relacionas tú con los libros? Bueno, yo, básicamente lo que he leído en mi vida son libros de teatro, ¿no? Constantemente, por varias razones. En primer lugar, por proyectos que quiero asumir, por búsqueda de material sobre proyectos, porque soy docente de artes escénicas, ¿no es cierto? Entonces, mi relación con el libro ha estado principal, si tengo que hablar de algo principal, es con la búsqueda de textos teatrales, la investigación sobre textos teóricos de teatro y básicamente, y bueno, y música, ya que he hecho una maestría en musicología. Ujú, Entonces, eso ha sido, digamos, de mi lectura, eso ha sido el 60%, si no un poco más. De ujú, ahí, por supuesto, me gusta mucho la literatura, me gusta mucho la literatura peruana, en general. Eh, Me gusta, de la literatura peruana me gustan los cuentos mucho, eh, y tipos de cuentos, sobre todo los cuentos que tienen humor, ¿no? Me gustan mucho los cuentos de Bryce, los cuentos de Ribeiro, este, y quizás el otro extremo es, me gusta mucho sin hablar de teatro, me gusta mucho la literatura oriental, especialmente la japonesa, Mishima, ¿no? Ese tipo de literatura también, porque creo que trae un aura que a mí me conecta, digamos, con la que me conecto, digamos, de alguna manera, ¿no? Después, por supuesto, he leído otras cosas, pero no tengo tampoco tantísimo tiempo para leer, entonces básicamente mi trabajo ha sido orientado hacia el teatro, ¿no? ujú. Y yo supongo que cuando, digamos, tomas una obra, el texto, digamos, básicamente tú trabajas con eso, ¿no? Es un libro que finalmente es un punto de partida, ¿no? De otras Sí. lecturas. De hecho, influye en mi lectura. O sea, a veces no estoy leyendo una obra porque tenga que escoger un proyecto, pero sí, de alguna manera, al cogerla, estoy pensando, esta obra sería potencialmente montable, ¿no? Sí, sin que necesariamente lo necesite en ese momento. Pero sí ya tengo un chip de trabajo ahí incorporado que hace que yo, de todas maneras, de refilón, digamos, esté viéndole o potencialidad o no, en mi caso personal sobre el texto, ¿no? Claro, pero tú como director, al leer una obra, la interpretas en tu cabeza de alguna manera, ¿verdad? Constantemente, constantemente. Y a veces también cuando miro una obra, trato llego a tener esta posibilidad de disgregar, digamos, el montaje de la dramaturgia. O sea, yo llego a decir, por más de que es muy fuerte la presencia interpretativa del actor y del director, llego a decir, este texto no debió decirse así, pero no porque piense que el montaje esté mal, ni mucho menos, sino porque creo que hay esa posibilidad de haber leído tanto teatro, digo, este texto está funcionalmente puesto, ¿no? Para representar esto en la trama. Y entonces la forma como se dice me parece que es un poco apurada, no, te estoy dando un ejemplo, no Claro. necesariamente está dándole esa importancia a lo interpretativo, a lo que significa dramatúrgicamente, ¿no? Ujú. Buenísimo, qué interesante porque, por ejemplo, yo
Dije, "Vida, bueno, voy a conversar con Mateo y voy a leer una obra, ¿no? El malentendido de Carmen". Te digo una Ah, cosa, no. o sea, no recuerdo si la había leído antes, bueno, no la he visto montada, pero cuando la leí, o sea, dije, qué bestia, qué fuerte, Qué buena obra es, ¿no? qué buena obra, o sea, cha- Qué buena obra es. chiquitita, es así. O sea, las cosas que van, o sea, el planteamiento de arranque es como, a ver, que estas dos están matando gente. Sí, 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 sí. Este Y señor, arranque, qué bien y arranque, decidí. que como o sea, de lo más natural, ¿no? O sea, te están matando gente, ¿no? Sí, 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 sí. Y entonces, y ahí vi, o sea, no sé por qué lo relacioné un montón con Hitchcock, no sé por qué me pasó eso, Tiene, ¿no? tiene. Tiene, ¿no? O sea, el pasaporte que se cae y lo agarra el otro y es como, no. Sí, además, yo monté esa obra, esa fue una de mis primeras obras, la monté cuando todavía estaba en la facultad, Mm, y oye, el éxito que tuvo, colas de colas, ¿no? Y era gratis, obviamente, pero colas de colas. Y yo tengo una pequeña anécdota sobre esa obra. Yo sé que no tiene que ver, es corta, pero no tiene que ver con los libros, el libro propiamente. ujú, Pero recuerdo que la puse ahora que hablas de Hitchcock. Y mi papá, cuando fue a verla, mi papá era director de teatro, Jorge Chiarella, la vio y me dijo, oye, fantástica, me dijo. Pero ¿sabes lo que más me gustó? Ese efecto que pusiste en un momento, ¿no? En una escena que sonaba, "Oh, ¿qué efecto?" Le dije. el efecto. No he puesto ningún efecto. No, No me no, sí. dejar. Ya, ya. Yo le pregunté al técnico, oye, ¿tú has puesto algún efecto? No, no. Entonces dije, ¿qué está verdad? Entonces me fui y él me pareció raro, ¿no? Y al día siguiente me senté en el público para ver de qué efectos se referían. Y efectivamente, en un momento empieza a sonar. Y yo dije, ¿qué es esto? ¿De dónde está viniendo esto? Y era el aire acondicionado que se encendía cada cierto tiempo. Y tú recuerdas a mi papá cómo esas cosas le gustaban, ¿no? La atmósfera. Claro, Oye, claro, dije, a raíz de eso le puse realmente un efecto, le puse como, claro. como esas cosas así, ¿no? Y ahora, claro, de Hitchcock tiene esa cosa de suspenso, ese texto, ¿no? Que es Sí, sí, maravilloso, sí. sí, maravilloso. Entonces, realmente pues dije, o sea, leer una obra, ¿no? Es de alguna manera que los personajes hablen en tu interior, ¿no? Sí, O sea, sí. La lectura del teatro en general es muy particular y yo la recomiendo al margen de que se dice que el teatro no es para leer, sino para ser puesto en escena. claro, Yo no estoy muy de acuerdo con eso, porque se le está quitando el goce a una persona que de repente no va al teatro, no puede ir al teatro, no puede salir, por ejemplo, ¿no? Y si tú lees teatro, lo bonito que tiene el teatro es que se sabe que eso que está escrito debe ser montado en 2, 3 horas máximo, ¿no? Entonces no suele ser una lectura larga, no suele ser claro. una lectura, ¿no? Y más bien es una lectura que está tratando de buscar que el que la lee se enganche a través del conflicto, porque ese mismo sentimiento tiene que ser reproducido en la escena. Entonces, los dramaturgos son muy hábiles para ¡pum! Empezar a ponerte, digamos, plots, ejes, Sí, ¿no? sí, sí, claro. Yo recuerdo mucho estar con Cintia, mi esposa, al costado en la cama y yo diciéndole, oye, a ver, tengo mucho que leer, léete esto, a ver qué te parece y por último, y enganchadaza con la lectura, ¿no es cierto? Y ella no lo va a montar, no va a hacer teatro con eso, pero estaba metida y le fascinó. Entonces, yo sí creo que leer teatro, para los que no hacemos teatro, puede ser algo muy, muy interesante y muy divertido. Ciertamente, sí, sí, sí. Yo me enganché, me recontra enganché con lo que estaba leyendo, ¿no? Y entonces la búsqueda que hacía también encontré de este libro de Stanislavski, Mi vida en el arte, ¿no? Y te quería comentar porque cuando yo estudiaba teatro, ¿no? Me moría por los libros de Stanislavski, de buscar de la construcción del personaje, un actor se prepara incluso después el espacio vacío de Peter Brook, ¿no? Entonces, y No. no había, o sea, te estoy hablando No. ya hace algunos años, yo estudiando, o sea,
obviamente entraban a las librerías, preguntaban por teatro y lo único que había eran obras clásicas, Obras y las clásicas, ¿no? claro, ¿no? Iban a lo seguro, ¿no? Sí, claro. Entonces, ¿cómo es, por ejemplo, el estudiante de teatro de hoy? O sea, ¿qué busca? ¿Cómo lo ves tú como profesor también? Eh, bueno, el estudiante de teatro de hoy, dependiendo de dónde venga, si es universitario, tiene la biblioteca igual, donde puede buscar todo tipo de libros, donde sí están estos libros, Mm, efectivamente, ¿no? El que viene más de escuela o de talleres, se las tiene que agenciar y efectivamente son difíciles de conseguir antes más que ahora. En la época en la que yo estudiaba y enseñaba, no había tampoco, pero siempre existía un lugar como la biblioteca del la librería del Centro Cultural de la Católica que tenía algunos libros, mm, ¿no? Esta que está bajito ¿no? claro, Del cine, en el primer piso, frente a la cafetería. Y también, por supuesto, te ibas al centro de Lima, porque te decían, pues, algunos, acá puedes conseguir, y efectivamente, ibas al centro de Lima y encontrabas algunos textos ya leídos, ¿no es cierto? sí, claro. Y encontrabas tus libros y ya te quedabas con tus libros, ¿no es cierto? Ujú. O también los que tenían la posibilidad se iban al extranjero y en el extranjero encontrabas pues, casi Eso, todo. cuando viajabas, no sé, te eh, ibas a Argentina y... y Bien, vaciaba. A mí me dijeron en Argentina una vez, usted nos ha claro, venido a pasear, porque venían con una maleta repleta de libros y de CDs, que en esa época también claro. ¿no? Se compraban. Entonces, sin embargo, ahora, yo precisamente la semana pasada estuve en un simposio con la CUPE, de la que seguramente hablaremos un rato, y parte de este simposio que hubo en el Parque de la Reserva, que lo organizó mi amiga Claudia García, que tiene una librería que se llama Mierda, librería, Sí que la conozco. vende particularmente libros de teatro. Sí. Me convocó y convocó a 4 librerías más que eran casi, casi especializadas en teatro o en teatro y arte, ¿no? Y teatro y cine, ¿no? Y eso me encantó porque dije, bueno, hay espacios donde, ahora ya hay espacios en donde uno puede buscar estos libros, así sea de manera virtual y están acá, o sea, no tienes que pedirlos de Mm, Amazon, ¿no? Entonces, me alegra mucho que ahora existe esa posibilidad y créeme que el catálogo, estoy leyendo la vez pasada el catálogo de la dramática, es muy amplio y muy grande. Tú puedes encontrar cosas de Stanislavski, puedes encontrar ediciones más modernas, cosas de Mamet, cosas de Bruch, cosas ¿no? de españoles que teorizan y que hacen teatro. Entonces me alegra que estemos en este momento, ¿no? Ahora, es bueno saber precisamente porque no hay una campaña de leer teatro, sino que es más bien el círculo es reducido a claro, estudiantes, directores, ¿no es cierto? O gente que quiere aprender algo de teatro y a veces no puede estar en una escuela y quiere un libro, ¿no? sí. Entonces, está reducido a eso. Eso no es una novedad y tampoco es la gente de teatro, incluyendo a estudiantes y profesores, que hay muchos, o sea, hay mucho más gente de la que uno cree buscando el teatro, pero así todo, somos un porcentaje pues ínfimo frente a la búsqueda de lectura masiva, que ciertamente es potente en Lima también, o sea, por lo menos en los últimos años, ¿no? Y a razón de eso se hacen ferias, ¿no? Entonces, yo reconozco eso, pero igual parte de mi espíritu es la necesidad de que, como tú la tuviste aquella vez, ¿no? Que no Mm, haya nadie que quiera acercarse al teatro y que no tenga la posibilidad de tener un libro de teatro fundamental, digamos, ¿no? claro, claro. Entonces, eso me parece básico. Basicazo. Sí, sí, sí. Entonces, a ver, vamos a centrarnos en la coupé. Entonces, eh, cuéntanos así, digamos, a grandes rasgos, ¿qué es la coupé? Ya. La Coupé no es una librería propiamente, es un proyecto que tiene un site, ¿no es cierto? En donde tú puedes buscar libros de ahí. Y básicamente decidí centrarme en teatro y música. Ujú. Y era un proyecto que me rondaba mucho la cabeza y que tuvo como varias etapas que devinieron en el proyecto, ¿no? La primera es la sensación de que todo, inclusive yo con algunas cosas,
todos los que iban a las librerías, perdón, a las bibliotecas a donar sus libros, y te hablo de la gente que está a mi alrededor, que es de teatro, básicamente, Claro. eran, si no rechazados por las bibliotecas, inclusive las universitarias, las aceptaban como un acto de, como diciendo, ya dámelo, ¿no? Mm, Este, pero no necesariamente con la emoción de que había un material que podría ser utilizado por algún estudiante o por alguien que quería acercarse al teatro. claro. Entonces, todos mis compañeros de teatro me decían, oye, ¿no quieres mis libros? Oye, no, porque en la Biblioteca de la Católica no me lo aceptan, que he ido a la Biblioteca Nacional y dicen, bueno, habría que ver, y no, no quieren, entonces no sé qué hacer con mis libros, no sé dónde dejarlos, están en cajas, ¿no es cierto? Y me da Mm, una pena hasta que me pasó a mí con mi papá, ¿cierto? Que falleció y tiene una gran biblioteca y ciertamente yo soy de teatro, mi mamá es de teatro y tenemos interés en quedarnos con libros de teatro, pero era inmensa la biblioteca, tú has estado en la casa, tú sabes cómo sí, era mi claro, papá, sí, sí, sí. era inmensa y había títulos hasta en el último rincón de la biblioteca y tú decías, ¿qué es esto? Y lo sacabas y era pues un texto ¿no? de los setentas, ¿no? Donde había... Entonces mi mamá me dijo, ¿qué hago con esto? Porque hay cosas que yo voy a leer y hay cosas que ya no voy a leer. Mm, Y yo lo miraba y era de una importancia, digamos, ¿no? Histórica, ¿no? Y ujú. yo decía, ¿cuántos alumnos de teatro deberían estar acá tomando algo de esto, ¿no? Así es, claro. Porque es clave, es básico, ¿no? Y entonces, sin embargo, yo decía, ay, ¿qué haremos, mamá? Porque todo ¿no? Lo rechazan en las bibliotecas. Hasta que una vez yo, con mi biblioteca, dije, me paré frente a la biblioteca y dije, ya hay libros que yo he leído aquí y que no voy a usar, ni pedagógicamente, ni como proyecto, ¿no? No porque el libro sea malo, sino porque no necesariamente lo tengo mapeado al margen. Estoy hablando de libros que ya estaba seguro que no iba a usar, porque hay algunos que dices, podría usarlo, ¿no? Mm, Pero ya, entonces dije, voy a ponerlo a la venta, ¿no? En un Drive, ¿no? O en un Excel, en esa época todavía creo que no había Drive, y lo voy a poner a la venta en Facebook, ¿no? Y voy a decir, estoy vendiendo esto y puse al costadito los costos, ¿no? De cada uno mm, bien bajo para que puedan salir. claro. Y si alguien lo quiere, oye, en una tarde los vendí todos y eran como 70. Ah, ya, ya. Entonces dije, soy rico, soy rico. Entonces dije, claro, ¿por qué está ocurriendo esto? Dije, está ocurriendo porque yo siento que como soy profesor, soy director, soy dramaturgo, termino siendo un poco una autoridad en lo que es el teatro. Si yo digo, acá hay libros de teatro, ¿no es cierto? Y lo digo yo, que hago teatro, Mm. entonces entre mis alumnos, la gente diga, ah, Mateo está dando su biblioteca y Rápidamente eso, claro. rápidamente voy a Pasa. coger una de su biblioteca, ¿no? Y claro, lo puse en precios módicos porque mi objetivo no era tanto lucrar con eso, sino que no está mal lucrar tampoco con lo que has comprado, porque finalmente tú has pagado por esos libros, ¿no? Pero mi objetivo no era tanto eso, sino que Bien, pueda rotarse, sí, el libro, ¿no? claro. Y darle un precio también me pareció importante, porque eso era exactamente lo que yo sentía que le daba la valoración al libro. Frente a la biblioteca, que tenías un arsenal de libros y te lo miraba como si fuese un arsenal de libros y no la especificidad del libro, yo Claro. decía, cada uno de estos libros tiene un valor, ¿no es cierto? Y el precio es la metáfora de ese valor, o sea, es el común, ¿no? Y entonces, visto esto, enganchó otra vez con lo de mi mamá, con los libros de mi papá, y enganchó con otra experiencia, y ya con esto cierro, que yo he editado libros en la Católica. Y también conozco mucha gente que ha editado libros en la ENSAT, en la Católica, ¿no? ¿Y qué ocurre? Que hay un entrampamiento ahí entre las instituciones y los libros, en donde no se pueden vender si no es a través de sus bibliotecas, Mm, o son más para dar, para entregar, porque en el contrato no se puede vender, y más bien cuando te dan obsequio te dan ese libro, o lo claro. ponen en su biblioteca. Pero la cosa es que terminan en cajas, hermanos, Mm, terminan en cajas ahí metidos, ¿no es cierto? Y entonces yo decía, no es justo que lindos materiales de dramaturgos, ¿no? De teóricos, ¿no? ujú. Estén en cajas cuando
se pueden de alguna manera presentar a una sociedad que a veces está buscando el libro del autor y no saben dónde están, ¿cierto? Claro. Entonces, a raíz de eso empecé a decir, bueno, y voy a hacer dos tipos de espacios en mi site, ¿no? Uno de libros ya leídos, antes yo decía usados, porque yo no vengo del gremio, digamos, de los libreros, ¿no? Pero Claro. Claudio García me dijo, no se dice usados, se dice leídos. Ido. Qué buena, claro. Libros leídos, ¿no? Y y voy a hacer un otro que se llama Libros Nuevos, ¿no? No sé cómo le pusimos al final. Y ahí están colecciones de estas ediciones que yo he ido recaudando. Para empezar, las mías, yo tengo una edición de Yerobi Teatro Restaurado, la de 4000 que editamos con la Católica o con Academia Peruana de la Lengua. Entonces, tengo estos espacios. Esto era de manera virtual, pero de ahí dije, si yo tengo un teatro, ¿no es cierto?, donde ponemos obras, ¿no? Ujú. ¿Por qué no ponemos estos libros también a la venta en el teatro Claro. antes de una función y después de una función? Oye, un éxito. O sea, ¿por qué? Porque al teatro precisamente va gente que El le interesa contexto. el teatro, Claro. ¿cierto? Es el lugar natural, inclusive por encima de una librería Sí, sí, cualquiera, sí, el absolutamente. teatro. Claro. Sí. ¿No? Y entonces así es como nació la CUPE. Y la CUPE significa la cultura Perú, porque un esfuerzo que estamos haciendo para que se reconozca la música, el teatro, ¿no? Como parte de la cultura peruana y no se vea como estos patitas que, pues, que quieren hacer su show, ¿no es cierto? O el Claro. cine, que espero también en algún momento abrir un poco a eso, ¿no? Y que no hay que tenerlo ahí un poco ¿no?, de costado porque no es lo importante. Entonces, Ujú. ese es un poco el nacimiento de la Coupé. Buenísimo. Y en cuanto a los libros de música, ¿qué tipo de libros tienen en la oferta de la Cupedia? Bueno, lo que pasa es que, como tú sabes, yo también vengo de una, o sea, mi papá, además de director de teatro, era músico. Y también tenía otra biblioteca aparte de música. ¿Y qué tipo de libros tiene? Partituras, Ya. libros teóricos, tiene libros de Iturriaga, ¿no? Libros de Schoenberg, o tiene partituras de Mozart, ¿no? De Händel, de Beethoven, era un fan de Beethoven, ¿no? Tiene partituras, y las tiene además como libros, hay libros que además que son europeos, el quinteto de cuerdas, ¿no? De tal compositor, ¿no? O los conciertos para oboe y clarinete de tal otro compositor. Entonces, y a eso súmale los que yo ya tengo, y ya leí también sobre todo los anecdóticos. Mira que este fin de semana he vendido uno de los datos curiosos de los Beatles, ¿no es cierto? Ah, qué buena. Tengo también esos libros que ya no los voy a leer porque los compré un poco como chismografía, ¿no? O sea, a ver, los datos curiosos. Y lo puse y fue el primero de música que se vendió, lo cual habla ¿no? del Claro, ambiente claro. peruano. Pero básicamente son libros muy lindos. Y Mm. también tenemos, por otro lado, mi mamá tiene otros libros que ha editado ella, por ejemplo, su Zorrito Audaz, ¿no? Claro, las Y ya obras. está editadora y también se vende. Entonces está teniendo muy buena pegada la Coupé y me alegra enormemente. Ujú. Buenísimo. ¿Y tú cómo lo ves, o sea, a futuro? O sea, ¿tienes alguna proyección con la marca La Coupé, con la plataforma? ¿En qué quisieras que se convierta? Mira, no es mi intención volverme, no tengo tiempo tampoco para eso, y trabajo con Cintia, Cintia es la que ve toda la parte administrativa de esto. Mm. No es mi intención crecer y estar en todos lados, porque no voy a poder, no voy a poder hacer eso. Ya. Y yo más bien creo que yo tengo gran parte de la cupé es poder animar a la gente, hay un fin hay un poco altruista, animar a la gente a acercarse a los libros de teatro y de música, dándole pero no animándolos diciéndole cómprame, cómprame, sino aprovechando esa búsqueda o ese interés en el teatro para enseñar algo, tomando como motivo la promoción de los libros, ¿no? Entonces, estoy sacando una serie de videos en Instagram y en TikTok, en Instagram a través de Arangua, y ese video se replica en TikTok, Ujú. en donde, por ejemplo, cojo el libro de Peter Brook, ¿no?
y explico un poquito quién es Peter Brook, ¿no es cierto? Cuál es su función en el teatro, cuál es su principal característica, el espacio vacío, etcétera, ¿no es cierto? Ujú. Y les hablo de libros que son fundamentales rápidamente para eso. ¿Para qué? Para que el que estudia teatro, el que busca teatro, no compre un libro y diga, ah, no, esto no es lo que yo estaba buscando, ¿no? Claro. Sino esto es lo que yo creo que podría funcionarme. De hecho, promocioné un par de libros de la mirada técnica de autores como Brook, como Bob Wilson, me parece. Y eran libros en donde en francés estaban ciertamente, pero em, hablaba sobre la mirada de estos directores sobre la parte estética, o sea, diseños de luces, diseño de espacio, diseño de escenografía. Entonces, rápidamente me llamó un amigo que es técnico de luces y que le interesaba ese material, Claro. ¿no es cierto? Y se enteró de qué era el libro porque yo hice una introducción sobre el libro, ¿me entiendes? Ujú. Entonces, así ayudo yo a que todas las personas que están involucradas en el teatro tengan el material que Claro. quieren. Tengo muchísimos libros, Guille. Es más, no solamente tengo, si ya hay gente que me ha llamado y me ha dicho, me interesa ser parte de la CUPE, ¿no es cierto? Tengo los libros y no me los quieren recibir. Y le digo, ¿son de teatro y de música? Sí, dámelos. Y todo, por supuesto, no es que me los donen, porque yo al dueño del libro le pago lo que le corresponde, ¿no? Y claro, nos quedamos nosotros con una parte producto de lo que estamos haciendo, pero el dueño tiene una comisión, Mm. ¿no? Y entonces se sienten contentos porque dicen, pucha, no pensé que podría, yo no sabía qué hacer con mis libros y ahora resulta que voy a recibir una platita por mis libros, ¿no es cierto? Claro, Entonces, claro. valoro sus libros, o sea, no es solamente una cuestión de regalar, 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 sino, ¿no? Y quiero decirte también que lo bonito que tiene la Coupé, y esto es una cosa, un poco inédita, es que algunos libros son libros que pertenecieron a mi papá Ujú. y son libros, algunos que pertenecieron también a Blume, Ah, mira. ¿no? Ya. Y que ciertamente estos libros de Blume, que nosotros los tenemos ahí, claro, si no los promocionamos de alguna manera, entonces nadie se entera que tenemos los libros de Bloom, ¿no? Mm. Entonces esos libros se quedan en una biblioteca efectivamente que podemos tener nosotros, pero se quedan como, o sea, pueden malograrse ahí. Claro, claro, claro. Entonces, nosotros, la vez pasada, y los de Blume no los vendemos, sino los damos como ¿sabes qué? Como la joyita, digamos, ¿no? Entonces, como la vez pasada me pidieron que dé un libro para algún ganador de un sorteo y di el de Blume, ¿no? Esto tiene su firmita arriba, Blume. Entonces, Ah, tiene como ¿no? Una condición personal. Entonces, en eso estamos. muy buenísimo, buenísimo. Entonces la gente que quiera, digamos, alargar la vida de sus libros de teatro y de música, se contacta contigo o te manda un Sí, se correo. contacta conmigo. No estamos tomando ahorita libretos de teatro, ¿no? Ujú. Porque ya eso, por más de que yo tengo algunas joyitas ahí, pero esas ya no me las quedo para mí, eso no las pongo ahí, pero no estamos aceptando libretos de teatro, ni tampoco programas de mano, ni nada de eso, que son valiosos también, pero estamos aceptando libros de teatro y también buscamos que tengan un mínimo de condición, ¿no? Porque inclusive hay libros que nosotros tenemos que lamentablemente ya no se pueden vender, ya están Claro. muy ajetreados, ¿no es cierto? Entonces eso ya nos lo quedamos hasta que dure, ¿no? Porque, ¿no? Pero sí pueden darnos su material. Hay que decir que no son de rotación tampoco industrial, ¿no? O sea, no es que nos dejen los libros y en 5 días ya vendimos todo, ¿no? Nosotros los ponemos, vamos Claro, viendo, claro. ¿no? Y sí podríamos quedar en un tiempo que si no se vende un libro, como nos pasa a nosotros con algunos libros que no se venden, ya se los devolvemos también, o sea, no nos lo quedamos nosotros a menos Ujú. que quieran que lo sigamos poniendo, pero no es algo, no, nosotros no estamos, o sea, ganando pues un arsenal de plata con esto, ¿no? Es simplemente la sensación de valorar, Claro. ¿no? Y en tanto eso, si quieren entrar en el proyecto, nosotros lo acogemos, claro que sí. Ah, buenísimo, Y buenísimo. también, ¿sabes qué? Sí. No solamente para los que tienen libros, sino para los autores de teatro que han publicado libros.
que a veces les pagan regalías con esos libros Ujú. y te dan 30. Entonces sí, lo regalas a alguno o otro, pero a mí me da pena que el propio autor no pudiera vender sus libros también si quisiera, ¿no es cierto? Claro, que el Y propio autor tenga los libros así, claro, ustedes ¿no? son... Yo, por ejemplo, recibí de mi de Yerobi Ter Restaurado eh, 50, ¿no? Y a los 10 que había regalado, yo no tenía más a quién regalar realmente, ¿no? Y me da pena regalarlo. Decía, ¿por qué voy a estar regalándolo, no? Claro. Entonces, dije, no. Y lo más lindo es que ese libro que hice de Teatro Restaurado de Yerobi, no sabes lo bien que le va aquí vendiéndose. Ah, qué bueno. ¿Sí? Buenísimo, buenísimo. Oye, Mateo, muchísimas gracias. Ya para terminar, no sé, hay una... Cuéntame un poquito en qué proyecto estás ahorita, para que la gente sepa. Sí, justo estoy, y hoy día tengo mi primera lectura de un proyecto, que se llama Monteverdi o El ritual de la ninfa, ¿no? Este, mm, que básicamente lo que es lo que ya llamo una especie de concierto en contexto, ¿ya? Que es em, la obra musical de Monteverdi, que va a ser tocada en vivo por una violinista, una pianista que toca el clavicémbalo y un chelista, y por una soprano y un tenor. La música, a razón de su época y su contexto, va a ser contextualizada por dos actores. Entonces, hablas un poco de cómo llegan esas músicas, cuáles son sus características, y cuando entras a la parte de la ópera, porque Monteverdi es el padre de la ópera, este, ellos resumen la trama y van metiendo en la trama algunas áreas o algunos, ¿no?, momentos a través de la soprano y el tenor que las cantan, ¿no es cierto? Entonces así hasta la muerte de Monteverdi, así tienes un panorama de su obra y de Claro. su vida, ¿no? Y es con dos actores, con mi madre y con Celeste Viale y Alfonso Santisteban, y con la dirección además musical y arreglos de César Vega, ¿no? Está precioso el proyecto. Ah, buenísimo. ¿Cuándo estrenan? El 12 de junio. No El sé, 12 de junio estrenamos, sí, y acá en el Teatro Ricardo Blume. Ricardo Blume, perfecto. En la gran sala Ricardo Blume que queda en Huiracocha, 2160, Jesús María, está Jesús María. frente Ya, a la Cámara de Comercio. muchísimas gracias. Oye, bueno, nada, o sea, ya desde ya te comprometo para en otro momento ya hablar específicamente de algunas obras, de algunos, los libros que has editado, por ejemplo, ya ir un poquito más Buenísimo. a fondo. Buenísimo, y qué bien, Guille, que estés apostando por difundir libros, la lectura, porque en verdad es importante, y gracias además tú eres de teatro también, entonces sabes el valor de un libro de teatro, ¿no? Entonces está bueno que me invites, soy feliz hablando contigo. Buenísimo. Te mando un abrazo y ya pues en otro momento nos veremos y nos leemos en el patio. Chévere, Mateo. Perfecto. Gracias, Guille. Un abrazo. Nos vemos.